Bien, ya pueden observar ustedes el material. Bien, entonces, a ver, el día de hoy, mis estimados, vamos a desarrollar un artículo que tiene como tema un conflicto, digamos, que, a ver, de una etapa ha pasado a otra etapa. Digamos que de una etapa más tibia, de una etapa donde los países, bien enemigos en este caso, no querían, digamos, chocar directamente, acaban de hacerlo, ¿no? Acaban de confrontar directamente. Entonces, eh, este tema, este conflicto, bien, trae muchas implicancias, trae muchas consecuencias que analizar. ¿Estamos de acuerdo? Quiero, por favor, que pensemos en cómo estas noticias, cómo lo que sucede en el otro lado del mundo nos puede afectar, porque de repente ahora mismo estamos pensando, pero profesor, a nosotros, ¿en qué nos afecta, profesor? A nosotros, ¿cómo es que, digamos, cómo es que repercute en nosotros este conflicto? Y te voy a explicar que sí repercute, te voy a explicar que sí puede tener consecuencias negativas, bien, muy negativas incluso. Si bien es cierto, de repente nosotros estamos más enfocados en las noticias de aquí del Perú, digamos en noticias importantes como, por ejemplo, cómo se avanza en educación, cómo se avanza ahora en economía, en política, cómo se avanza, por ejemplo, en políticas de seguridad ciudadana, bien, etcétera, etcétera. Noticias importantes o también de repente en noticias, sucesos que también pueden ser importantes o son importantes porque nos permiten a nosotros ver cómo es que actúan los políticos, ¿no? Para darnos cuenta bien por quién, por ejemplo, no votar en una siguiente elección, para saber, por ejemplo, qué es lo que debemos ver en un político en una elección próxima. Entonces, por ejemplo, podemos también estar enterados ahora de las noticias que te señalan que, por ejemplo, a Dina Boluarte le han regalado Rolex, le han regalado pulseras carísimas, y justamente luego de haber sido realizado ese regalo, ella firma bien contratos millonarios para obras en Ayacucho, por ejemplo. Entonces, que noticias que, por ejemplo, dan a entender ciertos procesos de corrupción, ciertos casos de corrupción. Bien, que también pues son importantes tenerlos en cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Porque eso nos permite ver cómo es que nos desarrollamos como sociedad. Ahora, hay otros tipos de noticias que sí, de verdad, no nos ayudan en nada. ¿Por qué te estoy replicando ese tema antes de ir a la lectura? Porque ahora mismo te voy a explicar que esta noticia sí es importante a comparación, por ejemplo, esta noticia, digo, de este conflicto internacional. Es bueno estar enterado acerca de este conflicto porque después no puede llegar a chocar, digamos, puede generar consecuencias aquí. Pero a ver, por ejemplo, esta noticia es más importante que estar enterándonos, por ejemplo, la vida de las demás personas, estar, pues, no digamos, husmeando en lo que hace tal famoso o lo que no hace tal famoso, porque en ese caso, ¿qué de productivo sacamos? ¿Nos va a ayudar a nosotros a mejorar en algún aspecto? No. Bien, se sabe que si tú quieres mejorar, te tienes que enfocar en ti, te tienes que enfocar, pues, no en tus valores, en tu actitud, en tu desarrollo. Bien, y tienes que gestionar tiempo, administrar tiempo justamente para desarrollarte tú. No para estar, pues, no, digamos, conociendo la vida de los demás que en nada te va a aportar. ¿Estamos de acuerdo? Nunca nadie ha mejorado a partir de, pues, no conocer la vida de otra persona, a partir, pues, no, digamos, de ser, como se dice coloquialmente, un chismoso. Pero más allá de estas noticias, por ejemplo, que no nos van a ayudar en nada, por ejemplo, estas noticias internacionales sí son importantes. ¿Por qué? Porque después cuando las consecuencias nos alcancen, por ejemplo, ahí de repente estaríamos lamentándonos no haber hecho nada. Entonces, por ejemplo, estamos hablando aquí del caso del conflicto entre Israel e Irán. Bien,
Digamos que si este conflicto se deja pues a la periferia, si no se hace nada, si los demás países que no están involucrados no desarrollan acciones para evitar que ese conflicto escale más, entonces por los aliados de estos países, bien por lo que se pelea ahí, por las posiciones, por las ideas, incluso este conflicto puede llegar a una escalada global, puede convertirse, pues, ¿no?, en una tercera guerra mundial, así como, por ejemplo, el conflicto que está viviendo o la guerra que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Lamentablemente parece que la ONU en esas ocasiones, en esas situaciones no está funcionando, ¿no? Su papel, pues uno de sus papeles es justamente que los países vivan en armonía, pero ahí no ha cumplido su rol, no ha cumplido su objetivo. Ahora, profesor, ¿cómo esa guerra o ese conflicto me puede afectar si yo estoy muy lejos? Bueno, por ahí algunos me decían, profesor, pero nos puede afectar positivamente porque, a ver, en una guerra, Perú es exportador de materia prima, entonces podemos exportar, exportar y la economía puede estar mejor. Bueno, eso puede ser en una primera instancia, ¿no? Pero si la guerra dura, digamos, 6, 7, 8 años, bien, más tiempo, entonces, ¿tú crees que toda esa prosperidad se va a mantener? No, en algún momento va a decaer. Es más, incluso una guerra puede traer hambruna. Bien, pero a ver, dejemos de lado un momento el aspecto económico. Pensemos ahora en el aspecto ambiental, por ejemplo. Tú sabes que ahora, si suceden guerras mundiales, ya no se van a manejar de la misma manera como se manejaron en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera Guerra Mundial. Bien, ahora, por ejemplo, tenemos armas o los países subdesarrollados tienen armas nucleares. Entonces, por ejemplo, que se use armas nucleares implica impactos negativos en el medio ambiente, implica impactos negativos, por ejemplo, en el clima. Ahora mismo nosotros con 31, 32 grados nos estamos muriendo. En Ica, hace 2 meses murió un señor, 2, 3 meses, no más, murió un señor por golpe de calor. Bien, solamente con 32, 33 grados. Imagínate que por el uso de estas armas nucleares, bien, se llegue pues a 55, 60 grados. Que puede ser, ¿no? Porque tú sabes que el clima cada vez está, pues, ¿no?, volviendo más intenso. Cada vez está yendo, pues, ¿no?, a un lado extremo. Bien. Y eso puede ser fatal. Eso puede ser, pues, no muy negativo para nosotros. Entonces, no es que lo que ocurra ya no nos interesa, debe interesarnos porque después puede tener implicancias muy negativas globales. Además, es un aspecto humano también, ¿no? Sabemos que en una guerra mueren inocentes, mueren civiles que no han querido la guerra. Bien, entonces hay que tener en cuenta también ese aspecto, ¿no? Desde nuestra tribuna, desde donde nos toca trabajar, hay que, digamos, siempre plantear la idea de que una guerra no soluciona todo. Bien, o no es la solución al problema. Bien, entonces, mis estimados, el artículo del día de hoy, he hecho este preámbulo para que tomes interés, bien, para que lo leas bien, para que resaltes bien la idea. Va a tratar acerca de la guerra entre Israel e Irán. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, léelo bien, resalta los puntos más importantes, más destacables, para luego intercambiar ideas, para luego reflexionar. Entonces, te voy a dar solamente 6 minutos, son ya las 12, o perdón, las 2:12. A las 2:18 empezamos. Bien, 2:18 empezamos con mi lectura y luego avanzamos al intercambio de ideas. Lee, por favor.
Bien, mis estimados, el tiempo se ha cumplido. Empezamos con la lectura, entonces nos dice lo siguiente. Los ataques sin precedentes de Irán contra Israel del fin de semana pasado han sacudido las suposiciones de Israel sobre su enemigo, afectando sus estimaciones de que la mejor forma de disuadir a Irán era con una mayor agresión israelí. ¿Por qué te señala este el artículo? Porque, como hemos visto, Irán respondió con un ataque después de que Israel bombardeara supuestamente la casa diplomática de Irán en Damasco, ¿no? En Siria. Bien. Israel pues nunca pensó que Irán respondería de tal manera, pero lo hizo. Ahora, eso se va a detallar de mejor manera en lo que sigue del artículo. Nos dice, durante años, los funcionarios israelíes han alegado, tanto en público como en privado, que cuanto más fuerte sea el golpe contra Irán, más cauteloso será su gobierno a la hora de contraatacar. El bombardeo iraní, realizado con más de 300 aviones no tripulados y misiles el sábado, el primer ataque directo de Irán contra Israel, ha revocado esa lógica. Ya entonces te enteras aquí que el gobierno israelí, los, digamos, militares, bien, de Israel, pensaban que si atacaban de forma pues no agresiva, bien, iban a disuadir a Irán. Pensaban que como esa iba a ser la lógica, mientras más golpes iban a dar contra Irán, Irán iba a ser disuadido, entonces tendrían que ser más cautelosos. Pero eso ha cambiado, te dice, ¿por qué? A ver, disculpen. ¿Por qué ha cambiado? Porque Irán ha respondido como no pensaban ellos. Ha respondido de manera directa. No, ¿cómo así? Ha bombardeado Israel con más de 300 aviones, te dice, no tripulados y misiles. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente que no ha generado mucho daño, ya nos vamos a enterar por qué. Además, en el artículo se va a señalar por qué no ha generado daño. Bien, pero ha sido un ataque directo. Ha cambiado las reglas del juego porque nunca se habían atacado de forma directa. El primero que lo hizo fue Irán, atacó directamente a Israel. Luego sabemos que también Israel ha respondido, ¿no? A ver, nos dice el siguiente párrafo. La ofensiva fue una respuesta al ataque de Israel realizado este mes en Siria, que mató a 7 oficiales militares iraníes. Los analistas afirmaron que la respuesta demostraba que los líderes de Teherán ya no se conforman con luchar contra Israel a través de sus diversas fuerzas aliadas, como Hezbollah en Líbano o los hutíes en Yemen, sino que están preparados para enfrentarse a Israel de forma directa. Fíjate tú, se ha cambiado esa forma de ataque, ese ataque indirecto, bien, ahora más bien tenemos pues ataques directos, mis estimados. Se ha señalado, se ha podido evidenciar un ataque directo de Irán hacia Israel. Bien, anteriormente, como te dice aquí el párrafo, se atacaba de forma indirecta a través de, mira, estas fuerzas aliadas. Por ejemplo, Irán atacaba a través de Hezbollah, te dice, o los hutíes, pero no lo hacía de forma directa, como autor directo. Ahora sí, ha cambiado pues el panorama. Nos dice lo que sigue. Creo que calculamos mal, dijo Sima Shin, el jefa de investigación del Mossad, la agencia de inteligencia exterior de Israel. La experiencia acumulada de Israel es que Irán no tiene buenos medios para tomar represalias, añadió Shin. Había una fuerte percepción de que no querían involucrarse en la guerra. En cambio, Irán ha creado un paradigma completamente nuevo, afirmó Shin. Fíjate tú, ¿qué es lo que pensaban entonces los altos mandos de Israel? Que Irán pues no, nunca atacaría directamente, ¿no? Que Irán pues no, nunca, digamos, mostraría su poder, ¿no?
pensaban que Irán siempre iba a estar, pues, digamos, neutralizado, ¿no? Subestimaron en todo caso a Irán, pero se dieron cuenta que no era así la historia. Se dieron cuenta que Irán, pues, no, mira, les plantó el frente y mostró su poderío de ofensiva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí el panorama ha cambiado para los líderes de Israel, bien, para los militares de Israel. Nos dice el siguiente párrafo. Al final, la respuesta de Irán causó pocos daños en Israel, en gran parte porque Irán había telegrafiado sus intenciones con mucha antelación, dando a Israel y a sus aliados varios días para preparar una defensa fuerte. Irán también emitió una declaración incluso antes de que terminara la ofensiva de que no tenía más planes de atacar a Israel. Fíjate tú, ya sabemos entonces por qué el ataque, a pesar de haber sido directo, no fue pues no tan nefasto, no fue tan negro para Israel. ¿Por qué no fue tan negro? Porque Irán avisó acerca de su ataque a Israel, ¿no? Incluso te dice, antes de que terminara su ofensiva, bien, señaló que no tenía más planes de atacar a Israel, sino que lo hizo por alguna causa en particular. Vamos a darnos cuenta de qué causa más adelante se va a señalar aquí en el artículo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si bien es cierto, también Irán ha atacado de forma directa, ha mostrado pues su poderío, pero fíjate, ha sido cauteloso, ha sido moderado, porque no es que ha querido devastar a Israel, simplemente ha querido demostrarle, ¿no? Que también tiene esa fuerza, ese poder para responder. ¿Estamos de acuerdo? Nos dice el siguiente párrafo. Sin embargo, los ataques de Irán han convertido una guerra que durante años se había librado en la sombra entre Israel e Irán en una confrontación directa, aunque aún podría contenerse dependiendo de cómo responde Israel. Irán ha demostrado que tiene una capacidad armamentística considerable que solo puede contrarrestarse con un apoyo intensivo de los aliados de Israel, incluido Estados Unidos, lo que subraya cuánto daño podría infligir sin esa protección. Se habla aquí nuevamente del cambio de panorama, de la confrontación directa, del ataque directo de Irán a Israel y ya no de un ataque indirecto. Bien, se habla nuevamente del poderío, de la capacidad armamentística demostrada por Irán. Bien, y que incluso se señala que Israel no tendría capacidad de contrarrestar si no fuera por la ayuda también de sus aliados y un aliado muy importante como es Estados Unidos, ¿no? Que es un país potencia. Bien, imagínate pues que Israel no tuviera como apoyo a este país potencia, entonces Irán en todo caso sería mucho más fuerte que Israel, se entiende, o se puede inferir. Bien, nos vamos al siguiente párrafo, nos dice, Irán e Israel solían tener una relación más ambigua. Israel incluso le vendió armas a Irán durante la guerra entre Irán e Irak en la década de 1980. Pero sus vínculos se desgastaron después de que terminó la guerra. Los líderes iraníes se volvieron cada vez más críticos al enfoque de Israel hacia los palestinos e Israel se volvió cauteloso ante los esfuerzos de Irán por construir un programa nuclear y su mayor apoyo a Hezbollah. Fíjate tú, esta relación entre Israel e Irán es media rara, ¿no? Porque, como te señala aquí el artículo, es ambigua, ¿no? Hace 44 años exactamente se entendía que tenían buena relación, incluso cuando sucedía la guerra entre Irán e Irak, eh, Israel te dice le vendía armas a Irán. Ahora, con el desarrollo del tiempo, con el pasar del tiempo, surgieron pues, ¿no? Algunos aspectos
e históricos que han llevado a estos países a la confrontación. Por ejemplo, te dice, pues, ¿no? Acerca de este enfoque crítico, bien, que tuvo Irán hacia los líderes de Israel o hacia Israel. Bien, ¿por qué? Porque Israel, pues, de alguna manera, según los iraníes o según su perspectiva, pues, ¿no? De repente no trataba bien, de repente, pues, no dialogaba bien con los palestinos. ¿Estamos de acuerdo? Y además, al mismo tiempo te dice, Israel también tuvo pues no recelo de Irán por su programa, te dice nuclear. Entonces ahí pues esos aspectos han jugado un rol importante para que digamos esta buena relación que se tenía hace 44 años ya no se mantenga actualmente. Nos vamos al siguiente párrafo y este nos dice lo siguiente. Durante más de una década, ambos países han atacado de manera silenciosa los intereses del otro en toda la región, pero rara vez anunciaron alguna acción individual. Claro, ¿no? Como se señala anteriormente, siempre se ha estado señalando, digamos, acciones indirectas, o se ha estado gestionando, se ha estado realizando acciones indirectas, más no directas como la que desarrolló hace 3 semanas Irán y como la que respondió, pues, no, hace 2 semanas y media, me parece, Israel. Bien, nos dice el siguiente párrafo. Irán ha apoyado a Hamas, además de financiar y armar a otras milicias regionales hostiles a Israel, varias de las cuales han estado involucradas en un conflicto de bajo nivel con Israel desde los ataques mortales que Hamas ejecutó el 7 de octubre. De manera similar, Israel ha atacado regularmente a esas fuerzas aliadas, así como a funcionarios iraníes a los cuales ha neutralizado, incluso en suelo iraní. Asesinatos por los que ha evitado asumir responsabilidad formal. Fíjate tú, aquí en este párrafo se habla acerca de algunos aliados, bien, tanto de Irán como Israel, que han funcionado bien como digamos, como una herramienta, digamos, pues no, que han sido instrumento tanto de Irán e Israel, porque han permitido atacar justamente al otro país. Claro, de forma indirecta, ¿no? Porque sabemos que Irán, o sea, no se asignaba la autoría, ni mucho menos Israel. Bien, el siguiente párrafo nos dice, ambos países han atacado buques mercantes vinculados a sus oponentes y también han llevado a cabo ataques cibernéticos entre sí. Además, Israel ha saboteado repetidas veces el programa nuclear de Irán. Se señala nuevamente roces entre Irán e Israel. Bien, por ejemplo, el ataque a buques mercantes, o por ejemplo, el hecho de que Israel siempre haya saboteado pues este programa de Irán, este programa de desarrollo de armas, pues no nuclear, bien, de desarrollo de armas nucleares. El siguiente párrafo nos dice, ahora esa guerra se está librando abiertamente y en gran parte se debe a lo que algunos analistas ven como un error de cálculo israelí del 1 de abril, cuando los ataques israelíes destruyeron parte del complejo de la embajada iraní en Damasco, Siria, uno de los aliados y representantes más cercanos de Irán, y mataron a los 7 oficiales militares iraníes, incluidos 3 altos comandantes. A ver, eh, digamos que este párrafo nos está explicando una de las razones del por qué Irán ahora sí se atrevió a atacar directamente, ¿no? ¿Por qué hizo este ataque sin precedentes? Porque nunca se habían atacado de forma directa, ¿se entiende? ¿Por qué lo hizo? Porque supuestamente Israel pues bombardeó, ¿no? Esa zona de Damasco donde se encontraba la embajada iraní y mató a 7 oficiales militares iraníes. Profesor, ¿es la única razón? No, vas a ver que
dos párrafos o tres párrafos más adelante, se va a señalar otra razón muy importante. Bien, otra razón que además, me imagino yo, ha sido una de las más determinantes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta de aquí no es la única razón. A ver, nos vamos, nos dice el siguiente párrafo. El ataque se realizó tras repetidas insinuaciones de los líderes israelíes de que una mayor presión sobre Irán forzaría a Teherán a reducir sus ambiciones en todo Medio Oriente. Un aumento de la presión ejercida sobre Irán es fundamental, dijo en enero Yoav Galán, ministro de Defensa de Israel, y podría evitar una escalada regional en ámbitos adicionales. Bueno, ese ministro de Defensa de Israel se equivocó, pues, ¿no? Se equivocó porque por tanto presionar a Irán, entonces Irán respondió y respondió de una manera totalmente diferente, ¿no? No de una forma indirecta, sino de una forma directa. Entonces, digamos que no siempre en estas cuestiones políticas, en estas cuestiones militares, uno puede prever con seguridad, ¿no? Tampoco puedes subestimar, digamos, a tu enemigo. Me parece que Israel muchas veces subestimó, ¿no? A propósito, por ejemplo, de la declaración de este ministro, parece que se estuviera subestimando el poder de Irán. Y siempre es negativo o trae como malas consecuencias subestimar a tu enemigo, porque después te llevas muchas sorpresas. A ver, nos dice el siguiente párrafo. En cambio, el ataque a Damasco desencadenó el primer ataque iraní contra territorio soberano israelí. Es posible que Israel haya malinterpretado la posición de Irán debido a la falta de respuesta iraní a anteriores asesinatos de altos funcionarios iraníes perpetrados por Israel, según dijeron los analistas. Entonces, fíjate tú, mira, supuestamente Israel ha matado a otros funcionarios iraníes, bien, y no ha pasado nada en situaciones anteriores, en esas situaciones donde ha matado, pues, no, esos funcionarios. Entonces, Israel de repente esperaba que ahora mismo no pasara nada, ¿no? De repente estaba acostumbrado ya a que Irán, pues, actúe de forma neutral, no, o sea, no desarrolle, no despliegue, pues, ninguna acción. Pero ahora el panorama cambió. Nos dice el siguiente párrafo. Aunque durante mucho tiempo los líderes israelíes han temido que algún día Irán construya y dispare misiles nucleares contra Israel, se habían acostumbrado a atacar a funcionarios iraníes sin obtener represalias directas de Teherán. Bueno, ¿ves? Esa era la costumbre, ¿no? Eso era lo que siempre, digamos, ellos esperaban, es decir, un nulo ataque de Irán. En uno de los ataques más descarados, Israel asesinó al principal científico nuclear de Irán, Mohsen Fakhrizadeh, en 2020, en suelo iraní. Incluso hace poco, en diciembre, Israel fue acusado de asesinar a un alto general iraní, Sayed Razi Mousavi, en un ataque en Siria donde funcionarios militares iraníes asesoran y apoyan al gobierno sirio. Esos y varios otros asesinatos no provocaron ataques iraníes de represalia contra Israel. Fíjate tú, entonces, al parecer, Israel se está acostumbrando a asesinar, pues, no, altos mandos militares, científicos iraníes sin una respuesta de Irán. Entonces, digamos que ahora, según lo que se está diciendo aquí, bien, no es lo que yo te quiero decir, no, no es el mensaje que quiero que te lleves, igual esto lo tienes que corroborar, que te lo tienes que contrastar tú. Ahora, supuestamente, según lo que se dice aquí, Irán ha respondido justamente porque muchas veces ya han sido los ataques, los asesinatos acerca de sus militares, funcionarios. Pero esa es la única razón. No, ahora mira lo que te va a decir el siguiente párrafo. La decisión de Irán de responder esta vez fue motivada por parte, o en parte, perdón, por la indignación en algunos círculos de la sociedad iraní por la pasividad previa de Irán, según Ali Baez, un analista sobre Irán.
Ahora, ¿es la única razón el hecho de que hayan matado a 7 militares? No. También está la razón, no, o como segunda razón importante, el hecho de que ciertas partes de la sociedad, ciertos círculos de la sociedad hayan estimulado, hayan demandado que se haga algo, que se contraataque. Bien, porque Irán, como tú sabías, como sabes ya a partir del artículo, no está acostumbrado a responder a Israel. Bueno, ahora esta parte de la sociedad, este círculo de la sociedad iraní, o estos círculos, demandó ello. Incluso cuando tú veías las noticias, los reportajes de ese día, donde Irán soltó, pues no mandó estos misiles, se veían las manifestaciones de estas personas en Irán que apoyaban esa medida, que apoyaban ese ataque. Bien, entonces hay que tener en cuenta que no solamente es la razón el hecho de que se haya matado a estos militares, sino también, por ejemplo, la presión, ¿no?, social que han sentido los líderes, que han sentido, pues, no, los políticos de Irán. Nos dice, nunca antes había visto el grado de presión que recibió el régimen desde la base en los últimos 10 días, dijo Baez, analista del Internacional Crisis Group, un grupo de investigación en sede de Bruselas. Se vuelve a recalcar, mira tú, esta presión, ¿no?, de algunos círculos de la sociedad por parte de la sociedad, entonces es una de las razones más. Irán también necesitaba demostrarles a sus fuerzas aliadas como Hezbollah que podía defenderse por sí mismo, añadió Baez. Demostrar que Irán tiene demasiado miedo para tomar represalias contra un ataque tan descarado a sus propias instalaciones diplomáticas en Damasco habría sido muy perjudicial para las relaciones de Irán y la credibilidad de los iraníes ante los ojos de sus socios regionales, explicó. Claro, ¿no? Imagínate tú, por ejemplo, tener aliados, aliados que confían en ti, aliados que confían en ti desde el plano militar, a los que tú pues no estás, digamos, enseñando, a los que estás pues no, digamos, llevando, digamos, a un camino de mejoría militar y vean que tú siempre pues eres atacado y que nunca respondas. Entonces, de repente la confianza ahí se perdería, ¿no? Fue entonces importante que Irán muestre que puede, pues, ¿no? O tiene capacidad de defenderse. Nos vamos al siguiente párrafo y este nos dice, para algunos analistas, el ataque de Israel contra Damasco todavía podría resultar ser un error de cálculo menor de lo que parecía en un principio. El ataque aéreo de Irán ha distraído la atención de la tambaleante guerra de Israel contra Hamas y ha reafirmado los vínculos de Israel con los aliados occidentales y árabes que se habían vuelto cada vez más críticos de la conducta de Israel en la franja de Gaza. Fíjate tú, entonces Israel tenía aliados árabes, pero una vez que empezó la guerra bien contra la franja de Gaza, se habían pues no vuelto un poco críticos. Ahora con esta nueva o este nuevo conflicto contra Irán han vuelto a ser pues no sus aliados. Y bueno, también tiene un aliado importante como Estados Unidos, Israel, ¿no?, que se puede intrometer también en este conflicto. Pero Irán está solo, no, también tiene pues no aliados, por ejemplo, está ahí China, está ahí Rusia, ¿no? Entonces, esperemos que este conflicto no llegue a una escalada superior, a una escalada global, donde estos aliados se intrometan, pues, ¿no? Porque eso sí no convendría mucho, porque eso sería muy negativo, morirían muchas personas. Bien, se usaría armamento que eh, trae consecuencias negativas en el mundo, en el ambiente. Entonces, esperemos que eso no suceda. Nos dice el penúltimo párrafo. El hecho de que Irán le haya dado a Israel tanto tiempo para prepararse para el ataque podría indicar que Teherán sigue relativamente disuadido y que solo buscaba proyectar la imagen de una respuesta importante y, al mismo tiempo, evitar una escalada significativa, afirmó Michael Koplow,
analista de Israel en Israel Policy Forum, un grupo de investigación con sede en Nueva York. Creo que todavía no hay certeza, dijo Kaplow. Sí, ¿por qué no hay certeza? Porque, a ver, si bien es cierto, ya lo hemos señalado, sí, Irán ha atacado de forma directa a Israel, pero fíjate tú, le dio tiempo, ¿verdad? Le avisó acerca del ataque, entonces, ¿qué se entiende ahí? Que Irán no quiso devastar a Israel, pues no quiso, digamos, crear un problema, ¿no? A Israel mayor, o crearse en todo caso un problema mayor él. Bien. Ha sido entonces cauteloso, ha sido moderado, estamos de acuerdo, y no se sabe cuál va a ser su postura, digamos, si por ejemplo Israel lo vuelve a atacar, bien, si digamos el ataque de Israel pues no es muy, digamos, intenso. Entonces, estamos ante la incertidumbre. Lo único que pedimos que, digamos, quisiéramos nosotros desde esta tribuna es que el problema no escale más, porque si escala, ya te digo yo, puede llegar incluso a un problema global, puede llegar incluso a una tercera guerra mundial y eso no es positivo para la humanidad, pues. Bien, entonces, mi estimado, mi estimada, aquí me quedo yo, por favor, quiero que tú eh, plantees ahora tu opinión, tu tesis, discutas cuestiones, ideas de repente del artículo, bien, lo que a ti te parezca pertinente, por favor. Ahora, mi estimado, en este momento, a ver, te espero. Cualquier idea, opinión, por favor. Bien, señores, no tenemos opiniones, digamos, estamos de acuerdo en todo lo que dice el artículo, sí, eh, digamos, no nos importa de repente tanto este conflicto, profesor, si se está dando en el Medio Oriente, cómo nos va a afectar, profesor, ya es problema de ellos, sí, digamos, de repente tenemos también esa perspectiva. Bueno, si la tienes, la puedes decir en todo caso, ¿no? A ver, la puedes compartir, la puedes fundamentar también, la podemos discutir, la podemos dialogar, bien. Pero, a ver, ¿qué opinan acerca de este artículo, de este tema, de este conflicto, mis estimados, por favor? Mi estimada Natalia, por favor. Ya, buenas tardes, profesor. ¿Se escucha? Sí, mi estimada, por favor. Ya, bueno, como siempre se ha sabido, esa parte de nuestro, del mundo siempre ha tenido conflictos. La verdad, no, bien tal vez no nos afecte a nosotros, pero sí afecta a las personas de ahí, como hemos podido ver en algunas noticias, tal vez lo pasan. Y yo creo que no estoy en todo de acuerdo con sus guerras, porque desde, desde siempre se ha sabido, ¿no? Que han estado en guerras y todo, y no han pensado más en la población al parecer, porque ni bien afectan a la población en sí. Y la verdad no me parece algo artículo en algunas partes. Ya. Sí, por ejemplo, mi estimada Natalia está en una posición que nos señala que la guerra no es el camino, ¿no? Que la guerra no va a solucionar. Muy bien, bien. Bueno, es una posición, pues, no digamos, muy racional. Las guerras casi nunca han solucionado nada. Mi estimada Fátima, por favor. Buenas tardes, profesor, ¿me escucha? Sí, mi estimada. Ah, yo quería decir que se pareció muy interesante el artículo porque el contexto de la guerra
yo solo lo veía en eso de las noticias. Y este artículo me dio una nueva perspectiva, porque las noticias lo deja ver a Israel como si fuera el bueno de la guerra, que Israel es el que, perdón, que Irán es el que la ataca. Y me dio a entender que, o sea, literal, no quería mucho la guerra, porque hasta le avisó que le iban a atacar. Sentí que las noticias estaban un poco más, ¿cómo decirlo?, populistas al lado de Estados Unidos porque es el que apoya a Israel. Y yo pienso que si hay una guerra, si sigue la guerra, sí nos va a llegar a afectar a nosotros, porque somos aliados de Estados Unidos y si Estados Unidos se mete a la guerra, nos vamos a relacionados a la guerra. Ya, ya, está bien. Por ejemplo, aquí mi estimada Fátima, ¿no? Tiene una nueva perspectiva, ¿no? Dice, ¿no? Una nueva perspectiva acerca de Irán, ¿no? Porque de repente a Irán se lo pinta en muchos medios, bien, como el país problemático, como el país que ha querido la guerra, bien, pero digamos que en el artículo no se lo pinta así, ¿no? Digamos que el artículo señala otra historia, ¿no? Una historia donde ambos se han atacado, por ejemplo, bien, donde ambos tienen, pues, ¿no? Ciertos objetivos, ciertas particularidades. ¿Estamos de acuerdo? Mi estimado Claudio, por favor. Buenas tardes, profesor. Bueno, yo opino que es una guerra absurda, que puede afectar a más países. Y esas muertes que han provocado, por ejemplo, al científico y al general, me parece algo muy bajo de su parte, pero han evitado una guerra nuclear, una guerra nuclear sí, y creo que en el mundo hay que saber estar en, en un constante acuerdo para no tener problemas y Estados Unidos puede ser que haya sido culpable de algunas cosas, pero yo opino que es una guerra absurda que deben buscar entre ellos arreglar como un tratado, firmar un acuerdo, tratar de solucionar sus problemas entre los dos y superarse, nada más. Bien, es una guerra absurda, muy bien, no es racional, en efecto. Bien. Partiendo, siempre las guerras pues no serán racionales, ¿no? Porque siempre van a morir gente inocente y, digamos, siempre las personas que eh, van a la guerra son las personas que no han ocasionado esta guerra. Bien, son las personas que, digamos, no han declarado la guerra, ¿no? Entonces, como que no hay mucha lógica en la guerra, ¿no? Digamos, pero bueno, a veces ha sucedido o viene sucediendo ahorita, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania, ¿no? Así. Bien, este fenómeno. Bien, ¿alguien más, señores? Por ahí me habían levantado la mano, pero la bajaron. A ver, en el chat, ¿qué me dicen? Israel se siente poderoso porque tiene el apoyo de Estados Unidos. Sin su apoyo y el de la OTAN no se atrevería a realizar este tipo de ataques. Bueno, sí, es una opinión que tienen algunos especialistas. Bien, sí nos afectaría económicamente. Podría ser, como he señalado en ya, digamos, a lo largo del tiempo. De repente, en una primera instancia, nos va a ir bien por la materia prima, pero no siempre será así. ¿Estamos de acuerdo? Y además, eso es lo que ha pasado anteriormente. No sabemos si ahora, pues, no se siga la misma dinámica a guerras anteriores. Bien. Bueno, si hubiera una tercera guerra mundial, salimos afectados todos por las consecuencias que traerían las armas que se usarían. Una de ellas sería el invierno nuclear causado por las bombas nucleares, la cual mataría a todo ser
vivo. Por ejemplo, aquí mi estimado Gabriel ha entendido, ¿no? Ese impacto ambiental que yo estaba señalando, ¿no? Es muy peligroso ahora que se desarrollen, pues, ¿no? Estas guerras globales, estas guerras, pues, no mundiales. Sus respectivas enfermedades también, ¿no? Por la radiación. Igual y ambos lados están mal, pero más en particular a Estados Unidos se le nota su resentimiento a Irán por haberles ganado. Y puede ser, pero más que resentimiento, de repente todavía es interés, interés de qué, interés de petróleo, ¿no? Puede ser porque digamos que el petróleo es el oro negro, ¿no? Y fíjate tú además que ese es otro tema, ¿estamos de acuerdo? Es otro tema. ¿Por qué? Porque, digamos, se empieza a ver una guerra así global, estos países van a necesitar bastante petróleo, digamos. El petróleo va a empezar a escasear va a empezar pues no a dispararse su precio, no va a llegar aquí. Entonces, por ejemplo, tú no vas a tener la posibilidad, digamos, de transportarte fácilmente, porque aquí, o sea, usas varios derivados, los transportes de Lima, ¿no? El único que no usa, digamos, eh, derivados de petróleo es el tren y solamente tienes una línea de tren aquí. Después, no, el transporte público común y corriente usa derivados de petróleo, como el GLP, por ejemplo. Bien. Entonces, ese sería también otro gran problema. Y no es entonces que no nos va a afectar para nada, digamos, si es que sucede este problema a un nivel pues no mayor, si es que escala este problema, sí nos va a afectar. Bien, entonces hay que tratar pues no de concientizar. El país a través de su embajada debería hacer eso. Pero lamentablemente, como señaló aquí, una estimada se pega más a ser aliado de Estados Unidos de forma irracional, bien, y no siendo pues no neutral, objetivo, y entonces apoya pues no a, digamos, más Israel. Me dicen por aquí, ¿qué más? A ver, yo creo que sí va a seguir este conflicto porque ninguno de los dos implicados van a dar su brazo a torcer, ya que por un lado está la presión social y por el otro no se va a dejar vencer. No se van a dejar vencer, los dos quieren ganar. En efecto, bueno, aquí también, digamos, hay más intereses, ¿no? Más intereses que solamente, por ejemplo, los económicos, digamos, por ahí ustedes me dicen, algunos especialistas señalan, Estados Unidos es aliado de Israel y quiere atacar a Irán porque, a ver, quiere su petróleo, ¿ya? Bien, digamos, Israel quiere vencer a Irán porque ya, pues quiere ser vencedor. Pero también, por ejemplo, a veces en esas guerras del Medio Oriente están estas cuestiones ideológicas, ¿no? Que operaron en las guerras santas, ¿no? Por ejemplo, agarrar la Tierra Santa, ¿no? Posicionarse en la Tierra Santa, por ejemplo, divulgar la religión, digamos, el cristianismo, ¿no? Digamos, la religión musulmán. Entonces, no solamente hay ciertas directrices, ¿ah? Pueden haber diferentes directrices económicas, políticas, religiosas, bien, etcétera, etcétera, mi estimado, mi estimada. Bien, a ver, tenemos tiempo para una opinión más. A ver, por favor, algo que de repente todavía no hayamos tocado, algo que todavía no hayamos resaltado. A ver, por favor, ¿alguna otra opinión, mis estimados? ¿Ninguna? Sí, todo ya, todos estamos de acuerdo, sí. Bueno, mis estimados, entonces vuelvo a recalcarles. Eh, Por favor, siempre lo que pasa en el mundo es importante también. Bien, es más importante que estar pues leyendo las noticias de farándula, digamos, las noticias acerca de la vida de una persona. Bien, es más importante. ¿Estamos de acuerdo? Porque después, si no tomamos en cuenta esas informaciones, podemos sufrir las consecuencias de forma muy negativa. A ver, una opinión aquí me dice que el conflicto es entre los políticos o líderes y salen afectados los civiles, puede ser. En efecto, ¿no? Sabemos que a lo largo de la historia han habido guerras y siempre los civiles inocentes han sido afectados de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, las mujeres violadas, los hombres asesinados, sin participar pues activamente en la guerra. Bien, otros maltratados, otros pues, ¿no? Digamos, saqueados, etcétera, etcétera. Bien,
y por esa razón la guerra no debería ser una opción. Bien, me parece que la ONU ahí debería cumplir un rol pues no más eficiente, más intenso, bien, debería tener más fuerza. Pero lamentablemente la ONU también, como señalan algunos, es manejado por las potencias, pues, ¿no? Es una situación lamentable. Bien, a ver, la siguiente semana, o no, aquí 2 semanas, porque la siguiente semana no tenemos clases porque vas a recuperar tú las clases de el miércoles primero, bien, el siguiente sábado. Entonces, por favor, aquí 2 semanas espero mayor participación de tu parte. Bien, ya somos casi 300 personas y solamente participan 10, 12 personas, no puede ser, pues. ¿Estamos de acuerdo? Participa más, esto te va a ayudar, no solamente para que resuelvas tus textos, sino también para que resuelvas, bien, estos conflictos, estos diálogos en la universidad. ¿Estamos de acuerdo? Bien, mi estimado, ya el tiempo nos ha ganado, nos quedamos aquí, nos vemos en 2 semanas, que tengas buen sábado, buen fin de semana, bien, éxitos en todo, cuídate, cuídate, nos vemos en 2 semanas, bien, cuídate, éxitos. Luego, profe. Hasta Chao, luego, hasta profe, luego, cuídese. hasta luego, mis estimados, cuídense. Hasta luego, profe.